contexto vemos claramente agotamiento de compradores. En esa zona superior vemos que el precio está tratando ya de salir de esa zona, ¿no? Lo hace primero con dos velas bajistas pequeñas, pero ahí vemos fuerza mostrando en esos impulsos fuerza bajista. Pero había una mecha al lado izquierdo que aún no rompía, no, que había mostrado presión alcista. Y en el contexto vemos pues que había en esa zona, ¿no?, donde está en este momento el precio interactuando, había debilidad de compradores. Entonces ahí yo esperé que saliera el precio de esa zona, de esa mecha, pero vi que había un número redondo. Entonces ya no metí la operativa ahí, ¿no? Yo estaba esperando que fuera un retroceso esa vela alcista, ¿no? Y luego esperar que de repente en la próxima vela salga de esa zona para ir pensando en ventas, dado ya que en el contexto mostraba pues que se estaba inclinando el precio a la baja. Entonces en el desenvolvimiento vemos pues que el precio al final es empujado a la baja, confirmando la presión bajista, ¿no? Como que había un doble techo en esa zona, ¿no? Pequeño, pero en esa zona ya el precio sale de esa mecha, sale el número redondo y bueno, empujó fuerte. Entonces ahí yo esperé que saliera ese micronivel y como no me dio rechazo, yo, bueno, ya apoyado en ese swing bajista, metí la operativa en esa posición a la baja. Ya había visto los impulsos del precio que había hecho en esas dos velas anteriores y la probabilidad era que el precio llegara a la parte inferior que vemos abajo en esa zona inferior. Esa era la probabilidad. Yo operé apoyado en ese swing bajista a la baja. También había un número redondo en esa zona, entonces eso era lo que más inclinaba la balanza también, ¿no? Dada la presión bajista, a qué precio podía llegar hasta ahí. Ya después de unos minutos vemos que el precio ya rompe esa zona, ¿no? Y los compradores prácticamente no mostraban fuerza, ya estaban agotados en ese swing bajista. En esa vela yo estaba esperando que el precio, un rechazo que evidenciara que ya el precio iba a seguir bajando, dado que en esas dos velas pequeñas prácticamente de indecisión no mostraron nada de fuerza. Y en ese impulso yo meto la operativa, ¿no?, pensando en la probabilidad que era el precio hacia la parte inferior. Si vemos son dos velas bajistas, perdón, dos velas alcistas frente a ese swing bajista que tenía más fuerza. Por eso yo ahí operé a la baja, aunque fue un leve empuje, pero de todas maneras yo confiaba que el precio podía llegar a la parte inferior. Y casi en los últimos segundos hace el impulso, ¿no? Y se gana la operativa con lo mínimo prácticamente. Así que mejor esperé y en el contexto vemos, ¿no?, que era una fuerte entrada de vendedores, los compradores prácticamente ya estaban agotados. Y ahí rompe el número redondo. Yo ahí en ese impulso alcista espero hasta lo último, porque el precio subió muy rápido. Entonces, cuando yo veo ese tipo de situaciones, siempre espero y opero lo más arriba posible, ¿no? Porque puede ser que esa vela sea el retroceso de ese swing bajista, o como también puede ser el precio rechazado completamente, no lo sabemos, ¿no? Simplemente yo espero, dado los impulsos y movimientos que veo, que suba lo más arriba posible y luego opero en favor del swing, en favor del impulso bajista en ese momento. Y bueno, en ese momento pues el precio sigue empujando, como vemos ahí en el contexto, no era fuerza bajista, las probabilidades eran a la baja. Los compradores estaban agotados completamente en ese swing bajista, en ese momento, en esos minutos.